Abraham Kuyper, un teólogo holandés del siglo XX, compartió unas palabras inolvidables. Él dijo que no hay ni siquiera una pulgada cuadrada en este universo sobre la que el Cristo resucitado no diga: esto es mío. Todos los cristianos, estoy seguro, concordamos unánimes en este mismo sentir. Confesamos con el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nos unimos también a las palabras del apóstol Pablo cuando él nos dice en la carta a los Colosenses que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Reconocemos intelectualmente que el señorío de Cristo es universal y que abarca, hermanos, todas las esferas de nuestra vida, desde esas cosas que son más grandes hasta esas cosas que podríamos pensar son más pequeñas. Pero mi pregunta es: ¿reconocemos también esto en nuestra práctica? Hoy en particular vamos a ver cómo se aplica la autoridad de Dios y el señorío de Cristo en el matrimonio. Nuestra vida por entero le pertenece a Dios. Y de esto se sigue que lo mismo es verdad del matrimonio y en general de todas nuestras relaciones. Todas ellas le pertenecen a Dios. De hecho, podríamos resumir lo que encontramos en este pasaje como una perspectiva vertical del matrimonio. Con vertical me refiero a cuál es la manera en la que Dios nos ve, visto desde arriba, por así decirlo. Como si a través de la palabra de Dios pudiéramos ponernos en la perspectiva de Dios para decir qué es lo que significa el matrimonio, cómo se ve nuestra relación para los que estamos casados delante de Dios y qué es lo que eso implica. Verán, hermanos, uno de los peligros en la vida cristiana es juzgar las cosas según la carne. Empezar a considerar nuestra vida según las ideas del mundo, fijarnos solamente en lo terrenal y pensar en el matrimonio y en el divorcio de esa misma manera, como si solamente fuera algo terrenal, algo casual, algo que no es trascendente. Pero lo que necesitamos más bien es tener una visión o perspectiva espiritual de estas cosas. Necesitamos atender lo que Dios dice acerca de estos temas y no lo que nos dice el mundo. Y esa es la clave, hermanos, para entender por qué hay tantos divorcios en el día de hoy y por qué el mundo se toma el matrimonio tan a la ligera. La razón es que el mundo no tiene, ni tampoco le interesa tener una perspectiva espiritual o una perspectiva vertical. Al mundo no le interesa qué es lo que Dios dice acerca del matrimonio. Y por eso el concepto que vemos en el día de hoy del matrimonio es un concepto extremadamente pobre. Si acaso podríamos decir que quedan algunos vestigios de ese concepto, según se nos enseña en las Escrituras. El matrimonio se considera así en nuestro tiempo como una unión contractual meramente, un acuerdo entre dos partes, punto. Esa es la definición moderna del matrimonio. Y siendo que se considera así, puede disolverse y puede conformarse en cualquier momento, al beneplácito de los hombres o de las mujeres en este mundo. Sin embargo, como veremos, las palabras de Jesús en este pasaje contrastan totalmente con la visión que tiene este mundo. Y el lugar a donde nos remiten esas palabras es al principio de la creación, para enseñarnos desde ese punto cuál es el diseño y el propósito de Dios para la relación más fundamental de la sociedad, la relación con la que podemos decir la sociedad empezó, la relación del matrimonio.
Para eso, hermanos, quiero que veamos un poco del contexto, los versículos 1 y 2, y voy a traer algunos aspectos históricos también que no están en el pasaje, pero que formaban parte de ese ambiente en el que Jesús enseñó. Después de eso vamos a ver, en primer lugar, qué es lo que enseña la ley acerca del divorcio o el divorcio en la ley, en los versículos 3 al 5. Después vamos a ver el matrimonio en la creación, versículos 6 al 9. Y por último, ¿cuál es la implicación de esta enseñanza? Versículos 10 al 12. Repito, en primer lugar vamos a ver, después del contexto, el divorcio en la ley, versículos 3 al 5, el matrimonio en la creación, versículos 6 al 9, y la implicación de esta enseñanza, versículos 10 al 12. Ahora, permítanme hacer esta aclaración. Yo diría grande aclaración. Lo que veremos no será un tratado del matrimonio y del divorcio. Y con esto quiero decir que hay muchísimas cuestiones, hermanos, que no voy a estar abordando. Y tampoco pretendo que pensemos en estos temas de forma simplista. Hay muchísimos factores que deben de tomarse en cuenta. Voy a tratar de ser cuidadoso con lo que encontramos en el pasaje para que nadie malinterprete estas palabras. Vamos a ver qué relación tiene lo que dice Marcos con lo que dice Mateo y por qué creo que Marcos lo dice de esta manera. Y ahorita van a ver a qué es lo que me refiero. Así que mi propósito hoy, y creo que ese es el propósito del pasaje, es mostrar cómo encaja el matrimonio en el contexto del discipulado. ¿Qué significa el matrimonio para un discípulo de Cristo? No vamos a estar hablando de en qué casos puede haber divorcio, en qué casos no. Muchas preguntas que podrían salir a raíz de esto. Vamos a enfocarnos, hermanos, en cómo debería verse el matrimonio en un discípulo de Cristo. Yo creo que esa es la idea principal y espero demostrárselos en un momento más. En primer lugar, entonces, para ver nuestro contexto, piensen en cuál es la relación que tiene este pasaje con la sección que hemos estado viendo en el Evangelio según Marcos. Algo que creo que es clave para entender cuál es el énfasis de Marcos. En el capítulo 8, versículo 22, empezamos con la sanidad de un ciego, el ciego sanado en Betsaida. Ustedes recordarán que es la única sanidad en la que encontramos en 2 etapas. Un símbolo de cómo el entendimiento de los discípulos iba a venir también por etapas. Ya veían algo de Cristo, pero no entendían claramente todavía su misión. Esa sección continúa hasta el capítulo 10, versículo 52, en donde encontramos la sanidad de otro ciego. Ese es el caso de Bartimeo. Entonces, la sanidad de estos 2 ciegos, hermanos, nos ayudan a separar esta porción en el Evangelio según Marcos. Marcos acomodó estas sanidades de una manera intencional para que pensemos que esto es otra sección. Y yo les había dicho que el énfasis que encontramos en la sección es la idea del camino, una idea que es profunda. Es el camino que Jesús está siguiendo para llegar a Jerusalén. Sí, es un camino físico, pero también esta idea es metafórica. Porque ¿cuál es el camino, hermanos, que Cristo va a seguir para llegar hasta Jerusalén? Es el camino de la obediencia al Padre, es el camino del sufrimiento, es el camino del discipulado, es el ejemplo de cómo se ve la vida cristiana. Y por lo tanto, no es casualidad que es en esta sección en la que encontramos una instrucción más personal para los discípulos de Cristo. Doy todo ese contexto, o lo vuelvo a recordar, hermanos, para que pensemos cómo encajará esto que ahora nos va a decir Marcos acerca del matrimonio con esta sección. Y lo que les digo es, este es el matrimonio en el discipulado de Cristo. Así es como encaja. Y vamos a ver más particularmente cómo es esto. Pero les repito, entender cómo está en esta sección
es una clave para nuestro pasaje. Vean brevemente, hermanos, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Quiero que lean el versículo 3. Quiero que noten las diferencias. Mateo 19:3 nos dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Marcos no nos dice la pregunta y solamente nos dice, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces, hay una distinción aquí, hay un énfasis. En el versículo 9, en Mateo 19, se nos dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y sin embargo, no encontramos esa frase en Marcos. No hay contradicción en esto, hermanos. Mi punto es que hay una diferencia en el énfasis que están haciendo los evangelistas. Y el que Marcos está haciendo, repito otra vez, es cómo se debería ver el matrimonio en el discipulado de Cristo, en este camino. Así que lo que tenemos en Marcos, comenzando por el contexto, es cómo Jesús se dirige a otra región y de nueva cuenta, así como habíamos visto en otras secciones, el pueblo vuelve a juntarse al Señor, se vuelven a acercar las multitudes. Después de que el Señor había dedicado más tiempo a los discípulos, vemos que su popularidad no había disminuido en nada. Jesús entonces retoma su labor de enseñanza, nos dice el pasaje, y de nuevo les enseñaba como solía. Ahora, después de esto, vuelven a hacer su aparición los fariseos. Y ya hemos visto que sus actitudes son hostiles. Quieren buscar algo en lo que puedan hacer tropezar al Señor para decir: ajá, estás enseñando algo que es contrario a la ley. Así que por eso nos dice Marcos que se acercan para tentarle. No es que no supieran la respuesta, aunque se van a llevar una sorpresa de lo que Jesús les enseñó, pero es que su propósito era malo, era una intención mala. Querían torcer sus palabras, hacerlo caer en algo, que contestara mal una pregunta para entonces poder acusarlo. Y hermanos, era un tema polémico. Históricamente, en el tiempo del Señor, había al menos 2 escuelas que distinguían la razón por la que una persona podía divorciarse. Una era la escuela de un rabino llamado Shammai, y él enseñaba que el único caso en el que puede existir un divorcio es que haya un adulterio de por medio de una de las partes. Pero en segundo lugar estaba la escuela de un rabino llamado Hillel. Y él enseñaba que podía existir divorcio casi por cualquier razón. Y les doy algunos ejemplos. El caso de que hubiera esterilidad, el caso de que la mujer no tuviera las suficientes aptitudes para las tareas domésticas, o incluso que tuviera poco atractivo físico. Así que ya se imaginarán la polémica que estas 2 escuelas podrían provocar y las consecuencias que esto tendría también sobre la visión del matrimonio. Ahora, el pasaje no menciona nada de esas escuelas, pero les digo algo de ese trasfondo histórico para entender por qué esta pregunta podría ser algo para tentar al Señor. Porque sería una pregunta polémica, era una cuestión debatida. Y por si fuera poco, como algunos han observado, Jesús estaba ahora presente justamente en la tierra en donde gobernaba Herodes. Y ya habíamos visto a este hombre malvado que termina por dar muerte a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista condenaba la relación ilícita que ese hombre mantenía con la mujer de su hermano. Así que quizás puede haber también
un eco de eso, de que los fariseos quieran hacer tropezar al Señor, también escuchando algo con lo que lo puedan acusar con Herodes. Puede ser, no lo sabemos por el pasaje, pero en definitiva era una cuestión polémica, era una cuestión debatida. Ahora, el debate no era, en ese tiempo, si podía haber divorcio o no. Todos estaban de acuerdo en que podía haberlo. El debate era cuál sería la razón. Ahora, en primer lugar, vemos lo que Cristo hace inmediatamente cuando escucha a los fariseos. Cristo los dirige a la ley. Aquí llegamos a nuestro primer punto, el divorcio en la ley. Porque en el versículo 3, Jesús responde con una pregunta. Y es una pregunta para confrontarlos, hermanos. Si piensan, Moisés había escrito esto del divorcio, ahorita lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio, pero ¿quién fue el que escribió el libro de Génesis? También lo había escrito Moisés. Así que el Señor esperaba quizás que estos fariseos, ejerciendo su discernimiento, pudieran llegar a una respuesta más profunda. No fue el caso y el Señor tiene que corregirlos allí. Pero esta pregunta sirve para confrontarlos. ¿Qué os mandó Moisés? Y eso nos recuerda, hermanos, en la forma en la que Jesús traslada la discusión a las Escrituras, que nuestra máxima autoridad en fe y en práctica son las santas Escrituras. Los fariseos estaban de acuerdo con eso. Ellos asumían que quien interpretara mejor las Escrituras iba a tener la respuesta definitiva a este debate. Nosotros deberíamos aprender de este ejemplo en el día de hoy y juzgar las opiniones de los hombres por la Escritura. Hay que apelar a la misma autoridad al hablar del matrimonio. Repito, no a lo que el mundo está diciendo, no a lo que dicen los nuevos juristas, los abogados que sean expertos en materia civil. Hay que atender a lo que Dios dice en su palabra. Ese debería ser el punto con el que terminemos el debate. ¿Qué es lo que responden los fariseos a esta pregunta? Versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Verdad o mentira, hermanos? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Moisés había escrito acerca de esto. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al 4, que nos dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, los fariseos tenían razón en esto. Moisés había escrito en Deuteronomio 24, legislando la posibilidad del divorcio y la manera en que éste se daba. En esto tenían razón. Pero los fariseos no estaban interpretando bien cuál era la razón o el propósito por el que Moisés había escrito estas palabras. ¿Cuál era la intención, hermanos? La intención no era permitir el divorcio indiscriminado o dar excusas a los hombres para que dieran rienda suelta a su pecado, como muchos hacen con el divorcio en el día de hoy. Pero Jesús nos lleva a ver cuál es la razón por la que Moisés dio este mandamiento. Y eso en el versículo 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés
dio esto por vía de concesión. La intención de ese mandamiento no era orientar la obediencia. La intención era evitar un mayor mal. Vivimos en una creación que está bajo la caída. Y por tanto, hermanos, hay muchas situaciones que se van a dar que no son ideales. Dios lo sabía. Y Dios sabía que eso iba a pasar con Israel, que iba a haber entre el pueblo personas que quisieran divorciarse. Así que para mantener cierta estabilidad en esa sociedad hasta que llegara la simiente prometida, y para proteger, también podríamos decir, a la mujer en este caso, que sería la parte más indefensa, Dios dio esta ley con estas instrucciones. Por esto era necesario agregar un mandamiento que legislara esta situación. Ahora, vean que Jesús identifica a los fariseos con aquellos duros de corazón. Jesús les está diciendo, es para ustedes, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Y aquí la confrontación empieza a escalar. Jesús está exponiendo la mala motivación que tenían los fariseos, que estarían debatiendo estas cuestiones acerca del divorcio. ¿Por qué? No porque fueran hombres muy santos, sino porque querían buscar su propia conveniencia. Por eso es que no estaban hablando del matrimonio. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Va a tomar esta discusión del divorcio y les va a decir, espérense tantito. Vamos, ¿por qué no hablamos acerca de lo que Dios hizo en un principio? ¿Por qué no estamos exaltando el diseño original de Dios? ¿Cuál era la razón? Los fariseos tenían un corazón duro. Y el pueblo de Israel también lo tuvo en aquel tiempo. En lugar de vindicar el matrimonio, su atención estaba sobre la posibilidad del divorcio, queriendo acomodar siempre la ley a su voluntad, a su conveniencia. Por eso Jesús, hermanos, nos lleva a ese primer momento, como Él lo dice, al principio de la creación. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y con esto llegamos a nuestro segundo punto. ¿Cómo se veía el matrimonio en la creación? Jesús nos lleva de vuelta al diseño original de Dios, y es ese diseño el que nos muestra cuál es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, noten aquí la dificultad, hermanos. Es algo parecido a lo que decía justo ahorita en la meditación. Cuando vemos un mandamiento o una instrucción, hay que pensar si no hay un mandamiento o otra instrucción que esté por encima de este. De esa manera podríamos decir que el divorcio jamás ha sido la voluntad perfecta de Dios para la vida de nadie. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? La unión matrimonial, una unión que perdure en ese vínculo de amor hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Pero como hay pecado de por medio, Moisés da esta ley y ahora Jesús quiere corregir el entendimiento de los fariseos para mostrarles cuál es la voluntad perfecta de Dios. Con esto Jesús asume que las palabras de Moisés, tal como están en Deuteronomio 24, estaban unidas al establecimiento del antiguo pacto. Y aquí encontramos algo maravilloso, y esto es que el reino de Dios, por la gracia y el poder de Cristo, restauran en el hombre y la mujer el propósito original de Dios. Vean qué es lo que Jesús está asumiendo aquí. Jesús está asumiendo aquí que se trata ahora de un nuevo tiempo y que en este nuevo tiempo, que viene con el nuevo pacto, ese propósito del matrimonio, ese diseño original, comienza a restaurarse. El reino de Dios, hermanos, posibilita que nuestros matrimonios se conformen poco a poco a como deberían de haber sido en un principio, en el Edén. Eso es lo que Jesús asume, y es por eso que nos regresa a la creación.
porque Él viene a traer una nueva creación por su gracia que restaura en nuestras vidas ese propósito. ¿Qué es lo que Cristo cita en esta parte? Nos dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Eso viene de Génesis 1:27. Y en segundo lugar, Jesús también nos dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿De dónde viene eso? Génesis 2:24. Así que el Señor no solamente ve en estos textos una continuidad del diseño original de Dios hasta el día de hoy, sino también una revelación de cuál es la voluntad perfecta de Dios. Dicho de otra manera, Jesús nos está enseñando que en Génesis 1:27 y en Génesis 2:24 encontramos un mandamiento. Es un mandamiento implícito. No tenemos un mandamiento en imperativo en esos pasajes, pero es un mandamiento que está implícito. Si este es el diseño original de Dios, si Dios nos hizo así en un principio, antes de la caída, ¿cuál es la consecuencia lógica? Entonces esta es la voluntad de Dios y por tanto es un mandamiento. Hermanos, Jesús demuestra una maestría inigualable para interpretar las Escrituras. Y con esto está echando el mundo de cabeza de los fariseos, que pensaban que quizá ya tenían la respuesta para esta cuestión. Resulta que no. Resulta que la manera para resolverlo es ir a otro libro que escribió Moisés, al libro que escribió acerca del principio, el Génesis. Así lo interpreta Jesús, resumiendo un mandamiento en el versículo 9, cuando el Señor nos dice, por tanto, lo que Dios juntó, y aquí está el verbo en imperativo, no lo separe el hombre. Había un mandamiento implícito entonces en ese diseño. Ahora, permítanme detenerme aquí porque esta es la parte más importante, esta porción, y resumir algunas lecciones y aplicaciones que obtenemos de todo esto. En primer lugar, el divorcio siempre manifiesta dureza en el corazón, al menos de una de las dos partes, sea del hombre o sea de la mujer. Pero siempre es así. Y esto es parte, hermanos, de la perspectiva espiritual a la que me refería al principio. ¿Cómo podemos entender el divorcio bajo una perspectiva espiritual, bajo esa perspectiva vertical? Porque el mundo pone muchas excusas, ¿no es así? Dicen, es que ya no hay amor entre nosotros dos, lo nuestro se acabó. Esas frases trilladas. No hay pasión, ya no siento nada por mi pareja. Son excusas. Hermanos, al final son el disfraz de un corazón endurecido. Son intentos de justificaciones para no sentirse mal al pensar que están violentando el propósito de Dios en la creación. En segundo lugar, podemos decir, al violentar el orden creado, el divorcio siempre será doloroso y traumático. No puede ser de otra manera. Es increíble que el hombre moderno crea que hay una manera de escapar de la realidad. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ir a terapia de pareja, para que sea menos doloroso para nosotros y para nuestros hijos. El divorcio es partir una sola carne en dos pedazos. ¿Cómo no va a ser doloroso? ¿Cómo no puede ser traumático para los hijos? Pero es eso, hermanos, lo que refleja la profundidad del egoísmo que hay en nuestra sociedad. El beneficio propio, sin dolor, desobedeciendo la voluntad de Dios, es increíble. Gracias a Dios podemos decir que hay gracia para perdonar y para restaurar, como varios de ustedes lo han experimentado en su propia vida. Aún después de que tuvieron que pasar por un divorcio, una separación, yo sé, hermanos, que muchos de los que están aquí lo han experimentado en su vida, que ha habido gracia y el Señor ha restaurado y ahora les permite quizás estar en un nuevo matrimonio con gozo, con alegría, con paz, después de todo el dolor y el trauma.
En tercer lugar, el matrimonio solo puede existir entre un hombre y una mujer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús nos devuelve otra vez al propósito original de Dios. Si alguien les dice, es que Jesús nunca habló de la homosexualidad. ¿Y de qué habla el libro del Génesis? ¿Y qué es lo que hace el Señor citándolo? Habría mucho más que podríamos agregar a esa respuesta. Pero Jesús es claro. ¿Cómo debe verse nuestra relación? Como se veía en un principio. Varón y hembra, nos dice el Señor, los hizo Dios. Así nos lo enseña la creación. Así está grabado en nuestra biología. Así lo indica Jesús con estas palabras, y cualquier otra idea o perturbación de este diseño original es una perversión antinatural y un insulto al Creador. No es solo una falta de contentamiento con el diseño que Dios hizo, es una afrenta directa a su propósito. Aún más, podemos decir, la reiteración de ese diseño original nos enseña algo de cómo funciona la gracia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, el poder y la gracia de Cristo, al hacernos nuevas criaturas, no modifica el diseño de Dios en esta vida. Lo que hace es restaurarlo, regresarnos al propósito por el que fuimos creados, regresar algo de esas condiciones o posibilitar algo de esas condiciones con las que fuimos creados. Así que debemos decir que es solo por la gracia de Dios que como cristianos podemos vivir de esta manera. Podemos vivir en una relación fiel, en un matrimonio fiel. ¿Y qué testimonio es ese? Es una de las cosas que más distingue al cristianismo de otras religiones. Pueden buscar, por ejemplo, cómo tratan los judíos ortodoxos a sus mujeres, a sus esposas. Y no tenemos tiempo para desarrollar eso aquí, pero ustedes se van a dar cuenta que es un mundo de diferencia. Lo mismo pueden ver en el caso de los musulmanes. De hecho, una de las cosas, hermanos, que más atrae a las mujeres que son musulmanas, que forman parte del Islam, es ver cómo los maridos cristianos tratan a sus esposas, porque no conocen algo así. Están acostumbradas al maltrato, a la aspereza, a la dureza y a muchas otras formas de violencia. Incluso en los países que mantienen la Sharia, la ley más estricta que tienen los musulmanes, las mujeres se convierten en objeto de ataques despiadados por parte de los hombres. Pero como cristianos, hermanos, esto es un testimonio maravilloso porque le muestra al mundo algo del Edén. Es como tener un pedacito pequeñito y aún después de la caída para decir, algo así se veía en un principio y algo así es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es cierto, podemos decir, sigue habiendo luchas y pecados en nuestro matrimonio, pero hay una convicción espiritual que nos sostiene. El Espíritu Santo nos redarguye, confesamos nuestra ofensa a nuestra pareja y Dios trae esperanza y crecimiento. Además, esta revelación acerca del matrimonio nos debe llevar a vivir como lo que realmente somos. Es decir, entre más reflexionamos que somos una sola carne con nuestra esposa o las mujeres con su esposo, esto debe llevarnos más a poner a un lado el egoísmo, a aplastar nuestro orgullo y a cuidar de ella tanto como nos esmeramos en cuidar de nosotros mismos. ¿Te das cuenta, hermano, que si te quejas de tu esposa, en un sentido te estás quejando de ti mismo? En un sentido estás hablando mal de tu liderazgo, estás evidenciando tus propias faltas porque estás hablando de tu misma carne. Hermana, ¿te das cuenta que cuando reprochas alguna decisión en la que debiste haber apoyado a tu marido con tu liderazgo,
Aun cuando sabías que esa decisión estaba mal y se lo quisiste advertir, te das cuenta que cuando se lo reprochas, te lo estás reprochando también a ti misma. Esa es la manera en la que funciona el matrimonio. ¿Qué pasó después de la caída? El hombre culpó a Dios y a su mujer, quiso negar que él era una sola carne con Eva. Y esa sigue siendo la causa de muchos conflictos en el matrimonio hasta el día de hoy. Los esposos queremos negar nuestra responsabilidad y tratarnos como si fuéramos dos en lugar de uno. Pero Cristo, hermanos, al reiterar esas palabras, nos recuerda esta verdad, y una verdad que ahora puede ser una realidad en nuestras vidas de manera práctica por la gracia de Dios. Además, por último aquí, la unión del matrimonio es un vínculo sagrado, es un vínculo forjado por Dios, y por lo tanto los seres humanos no debemos separarlo. Esto es lo que el Señor nos dice. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esta es la lección más importante que aprendemos del pasaje. El matrimonio no es, como muy probablemente lo verían los fariseos, una unión casual o una mera unión contractual. Y aquí es donde nos llega de mayor manera ese peso que yo les mencionaba de una perspectiva vertical. Porque el pasaje dice, lo que Dios juntó. O sea, no el hombre, lo que Dios juntó. Bien lo dijo John Piper, si tienes dudas de si era la voluntad de Dios que te casaras con tu esposa o con tu esposo, lee tu certificado de matrimonio. Si ese nombre, hermano, coincide con el de tu esposa, esa es la voluntad de Dios. Hermana, si ese nombre coincide con el de tu esposo, esa es la voluntad de Dios. Punto. El problema de los fariseos y el de nuestra sociedad también en este respecto es que tenemos un concepto muy pobre, muy bajo, muy distorsionado de qué es lo que significa el matrimonio. No podemos pensar, hermanos, que una unión sagrada que Dios mismo ha forjado se pueda tratar como si fuera el recibo del agua, que si a uno no le importa lo puede romper y ya. Me asusto, hermanos, al pensar cómo hemos sido afectados por esta visión. Y muy probablemente nos podemos identificar con esto. Queriendo o no, de manera voluntaria o no, hemos sido afectados por esa visión, por ese concepto pobre, distorsionado, que el mundo tiene y que el mundo enseña del matrimonio. Pero mi punto aquí es, y creo que eso es el énfasis del pasaje y la razón por la que está en esta sección, que nuestro matrimonio le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Por eso no podemos hacer lo que queramos con Él. Y Dios demanda obediencia en todas las esferas de nuestra vida. Así, el Cristo resucitado demanda nuestra lealtad en que sometamos nuestro matrimonio a su señorío. El matrimonio fue creado para ser un reflejo pálido, podemos decir, pero un verdadero reflejo de la unión entre Cristo y la iglesia. Y esa realidad es la que se manifiesta en nuestra vida. Así que déjenme tomar dos aplicaciones más de esta verdad, que es Dios el que forja, el que une a un hombre y a una mujer en este vínculo sagrado. Esto, hermanos, es una verdad que nos lleva a un mayor amor por Dios y nuestra esposa. La Escritura nos dice que los padres pueden dejarnos cosas, pueden dejarnos casas, pueden dejarnos posesiones, pero que una esposa es la herencia que nos da el Señor. Esa es la perspectiva vertical, hermanos, voltear a ver a tu esposa y decir,
esta no solo es la mujer que yo elegí, esta es la esposa que Dios eligió para mí. Esta es la mujer que Dios me dio. Esta es la mujer en la que Dios nos ha forjado en un vínculo sagrado, en una unión sagrada. Y por lo tanto podemos decir, reaccionando de manera opuesta como lo hizo Adán después de la caída, en lugar de decir, la mujer que tú me diste, decir, Señor, gracias por la mujer que tú me diste. Y voltear a ver a la mujer y en lugar de culparla, empezar a decir, gracias por ser mi esposa, por ser mi amada. ¿Qué perspectiva tan diferente nos da esto, hermanos, cuando pensamos desde arriba, de manera vertical? Que es Dios el que hace esto, que es Dios el que diseñó esta unión, que es Dios el que nos da a nuestra esposa, a nuestro esposo, en el caso de las hermanas. Esto al mismo tiempo debería ser una solemne advertencia para los que son tentados con el divorcio. Y déjenme aclarar aquí. Ha sido la enseñanza de la iglesia protestante y es lo que encontramos también en el Evangelio según Mateo, que hay verdaderas causas que son legítimas para que pueda disolverse la unión matrimonial. Aclaro eso. Como cristianos no vamos a permitir que un hombre que esté violentando físicamente a su esposa, no vamos a permitir que la mujer se vea obligada a estar bien. Porque hay un mandamiento que está por encima: no matarás. Y la vida es más importante. Entonces, si hay que preservar la vida, eso está primero. Hay causas que son legítimas. Cristo utiliza la palabra fornicación en Mateo capítulo 19, una palabra que implica no solamente adulterio, la palabra en griego implica desviaciones sexuales. Entonces, pueden existir razones por las que el divorcio sea lícito. Ojo que no estoy diciendo necesario, hermanos, porque ese es otro punto. Hay perdón, hay gracia, puede haber restauración en Cristo. Pero la disolución del matrimonio puede ocurrir. No estoy negando esto. Pero déjenme retomar otra vez el énfasis del pasaje. Porque Cristo dice al final, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Cuál es la fuerza entonces? Si hemos sido tentados, hermanos, con ideas de infidelidad o con ideas del divorcio, y no hay ninguna razón legítima por la que pudiéramos pensar en la disolución del matrimonio, deberíamos arrepentirnos pensando en estas palabras. Las palabras de Cristo en el versículo 9 y las palabras que nos da el Señor más adelante deberían de ponernos a pensar con temor. ¿Qué es lo que hemos estado considerando? ¿Qué tipo de tentaciones son las que hemos estado teniendo? Porque esas son cosas que no podemos tolerar. Cruzan por nuestra mente pensamientos que son pecaminosos, pensamientos en los que por un momento quizás puede haber fantasías pecaminosas. Es una realidad, hay que ponerlos a muerte. Hay que reconocerlo, hay que poner a muerte eso, hay que pedir gracia al Señor para decir, Señor, queremos honrar esta unión, queremos honrarte a ti, queremos obedecerte aquí, a ti. No nos dejes correr con las ideas de este mundo. Queremos mostrar fidelidad como Cristo muestra fidelidad con su iglesia. Cristo tiene una sola, hermanos, no tiene varias, tiene una sola mujer, la ama, la protege, la cela, la cuida. Maridos, debemos hacer lo mismo. Es Él nuestro ejemplo. Así que terminamos con esa instrucción que el Señor da de manera privada a sus discípulos. Nos dice en el versículo 10 que ellos volvieron a preguntarle de lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Muy probablemente
porque estaban perplejos de lo que el Señor estaba diciendo. Recuerden que la instrucción no solo era para los fariseos, esto iba para todos, y especialmente para los discípulos. Se iban a seguir en la escuela de Cristo y no en la de Gilel o en la de Shammai. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Nos enseña una implicación de lo que Él ya ha dicho. Repito, en Marcos no aparece esa cláusula de excepción, pero no hay contradicción. Lo que tenemos es una diferencia en el énfasis. ¿Cuál es el énfasis? Cristo está diciendo, discípulos, así se ve el matrimonio en el camino de la obediencia, en el camino del discipulado. Ustedes no pueden hacer lo que quieran con su matrimonio o tratarlo como si fuera un objeto o un juguete. Esta relación es tan seria, tan sagrada, que el desecharla por buscar la autocomplacencia constituye un pecado y se llama adulterio. Esa es la fuerza del pasaje. Así que permítame terminar aquí con algunas palabras para aquellos que no son casados, y en particular solteros, solteras, que tengan el propósito de casarse algún día, que reconocen que no tienen el don de continencia y están pidiendo al Señor, orando, que les conceda una esposa o un esposo. Déjenme decirles esto. Piensen bien con quién van a casarse, porque esto no es un juego, es una decisión que dura para toda la vida, por ser un vínculo sagrado. Busquen al Señor, pidan consejo a sus padres, pero sobre todo no olviden que Dios es el único que puede forjar esta unión y por lo tanto sostenerla. Debe haber un cierto temor al pensar en esto. Pero al mismo tiempo alguien podría caer en otro extremo y decir, hermano, como los discípulos en Mateo 19, entonces no conviene al hombre casarse, ¿verdad? Y entonces tener hombres que estén paralizados. Pero hermano, hermana, Dios es glorificado a través de la unión matrimonial de sus hijos. Si es glorificado, déjenme decirlo de esta manera, por la unión matrimonial de los incrédulos, cuando se trata de un hombre y una mujer, por ser ese su diseño original, ¿cómo no se agradará a Dios, hermanos, al ver a dos de sus hijos unidos en matrimonio? Así que asuman con fe este compromiso, con miras a reflejar algo del precioso evangelio de Cristo en sus vidas. Porque al considerar el matrimonio, no podemos dejar de pensar en ese gran panorama en el que Dios lo ha acomodado. Como nos lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, que esa primera creación, esa primera unión entre Adán y Eva, había sido diseñada para reflejar una mayor unión, una unión que iba a venir después, la unión entre Cristo y su iglesia. Así que, así como Eva, hermanos, salió del costado de Cristo, de uno de sus huesos, así el costado de nuestro Señor fue traspasado para que de esa costilla se pudiera hacer una nueva creación, una novia preparada, dispuesta, ataviada para nuestro Señor Jesucristo. Y somos nosotros, los que estamos en Él, los que participamos de esa realidad. ¿Qué amor es el que Dios nos ha tenido? Que ha dejado tantas maneras, tantas huellas, tantos símbolos, tantas flechas, hermanos, para apuntarnos de nuevo a su amor, para recordarnos lo pecadores que somos y para recordarnos también que la única esperanza que podemos tener se llama Jesucristo.